La Constitución Política del Perú de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú. Fue redactada a inicios del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático y consecuentemente fue aprobada mediante el referéndum de 1993. Está dividida en tres partes: parte dogmática, donde se encuentran los derechos fundamentales de la persona y de la sociedad; parte orgánica, se describe la organización del Estado; y garantías constitucionales. Un derecho fundamental tiene las siguientes características: imprescriptible, no les afecta la prescripción; inalienables, no son transferibles a otro titular; irrenunciables, de modo que el sujeto no puede renunciar a ellos; universales, en el sentido de que son poseídos por todos los hombres. En 1993, Roger Hart define el concepto de participación como la capacidad para expresar decisiones que sean reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y a la vida de la comunidad en la que uno vive. Participación política. La participación política es un elemento esencial de los sistemas democráticos. Se define como toda actividad de los ciudadanos que está dirigida a intervenir en la designación de los gobernantes y a influir en los mismos con respecto a la política estatal. Las actividades en que se articula la participación política pueden ser legales o ilegales, de apoyo o represión. El voto es el modo con el que elegimos a nuestros representantes. Plebiscito es una herramienta usada por el presidente de la República para solicitar al pueblo su opinión acerca de una decisión. El pueblo vota para aprobar o no esta decisión. Revocatoria es el derecho que tienen los ciudadanos para revocar del mandato a un alcalde o gobernador. Compatriotas se preguntarán qué es el referéndum, pues aquí se lo explicamos. Según la Constitución Política de 1993, es usado para consultar a la ciudadanía sobre la aprobación o no de un proyecto de ley. El artículo 206 de nuestra Constitución nos dice que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Para esto, el presidente Martín Vizcarra ha propuesto 4 temas dentro del referéndum: la reelección del Congreso Nacional de la Magistratura, la reelección de los congresistas, el financiamiento privado de partidos y la bicameralidad. Iniciativa popular o iniciativa legislativa. Los ciudadanos pueden presentar iniciativas de ley de la siguiente manera. Después de tener clara su propuesta y las razones por las cuales el país se beneficiaría si ese proyecto de ley fuera aprobado por el Congreso de la República, Uno de los derechos fundamentales que salvaguarda la participación política se encuentran expresados en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución Política del Perú. Este artículo dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a la ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum. Una de las principales maneras de ejercer la democracia, no la única por supuesto, es asistir a votar libremente cuando nos enfrentamos a un proceso electoral. Esto hoy en día nos parece absolutamente normal y natural, pero hasta hace menos de 60 años las mujeres estábamos impedidas de ir a votar. Solo los hombres podían hacerlo. El Perú
fue uno de los últimos países en Latinoamérica en implantar el voto femenino. Recién en 1955 se promulgó una ley que nos facultaba para hacerlo y en 1956 las peruanas votamos por primera vez. En 1902, las mujeres australianas alcanzaron el derecho a votar, pero solo podían hacerlo aquellas que eran descendientes de colonos europeos. En Hispanoamérica, las mujeres alcanzaron paulatinamente su derecho al sufragio. El primer país donde se obtuvo el voto femenino fue Uruguay, en el año 1938. No fue tarea fácil. El paternalismo era una práctica arraigada en la sociedad y ello, obviamente, se traducía en las leyes. Muchas mujeres que deciden participar en política son víctimas de acoso y de violencia durante todo el proceso electoral. Prioricemos las demandas de las mujeres y la inclusión en la democracia de nuestro país en condiciones de igualdad. Vamos por un país con más mujeres en la política. Vamos por un país con más mujeres libres de violencia. Cuando se independiza el país, los modelos coloniales se mantuvieron. O sea, las estructuras formales donde se diferenciaba por un lado a los españoles y por otro lado a la población indígena se mantuvieron, y eso es lo que se ha mantenido en el siglo XIX y en el siglo XX desde el plano tanto económico, político. No hemos logrado cerrar estas brechas todavía entre propios peruanos, ¿no? Entre las brechas urbano-rural, ciudad-campo, las brechas entre indígenas y no indígenas, entre profesionales y aquellos que no acceden y tienen todas las limitaciones y las pocas oportunidades para lograrlas. A inicios del siglo XX todavía tú puedes encontrar debates en el Congreso de la República sobre la necesidad de que se acabe con los indios en la zona andina principalmente. En la década de los 70, en la década de los 80 todavía hay discursos donde no se ve, se invisibiliza al indígena amazónico. Y actualmente todavía esos discursos segregacionistas o discriminatorios están muy presentes en el discurso público de algunos representantes, pero principalmente en el ámbito privado, en las conversaciones del día a día. El país en los últimos 10 años debe haber avanzado lo que no avanzó en materia de derechos de los pueblos indígenas durante más de 50, 60 años, sino más, ¿no? Y creo que sin duda si uno mira hacia atrás se da cuenta que al menos ahora tenemos una política pública con sus limitaciones, pero en materia de pueblos indígenas, ¿no?